Un lunes más. Vamos a tomarnos unos pocos minutos para generar un espacio donde pueda expresarse la lucidez de nuestra mente última, ese aspecto vívidamente lúcido que es capaz de percibir sin engaños. Ese es parte del entrenamiento de la práctica meditativa. En un principio, la mera percepción, la pura percepción. Podemos lograrlo solo por escasas fracciones de segundo, pero vamos, como en cualquier actividad deportiva, por ejemplo, sacándole músculo, de tal forma que esa capacidad de permanecer, habiendo reconocido esa prístina lucidez, que es al mismo tiempo consciente de que está observando, sin la conciencia habitual del yo estoy observando, sino que es pura y mera conciencia prístina, indiferenciada de la compasión, de la ternura, de la calidez. Ese es el auténtico entrenamiento. Hoy vamos a abordar también otros aspectos de la comprensión, de la exploración, pero antes de ocupar más tiempo con ello, pues os invito a que adoptéis una postura con vuestro cuerpo que sea el reflejo de una actitud. El reflejo de una actitud de reconciliarnos con nosotros mismos, de reconciliarnos con nuestro cuerpo, a partir de sabiéndonos existiendo en un cuerpo. La actitud que también promueve la postura de dignidad, de un estado despierto, lúcido. De allí también la sugerencia de la espalda recta, los hombros relajados, la cabeza erguida, sin que esté ladeada derecha, izquierda, delante o detrás. Y también la motivación, otro de los elementos principales en el comienzo de toda práctica, porque van también acercándonos a partir de la reflexión y de la enunciación de tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, con el propósito de alcanzar la iluminación. Y eso tiene el sentido que esa lucidez, ese brillo prístino de la mente, indiferenciado de la sabiduría y la compasión, sea algo que se exprese sin necesidad de ni siquiera de ser convocado, que sea una expresión constante y continua. Buenas tardes, Luisa. También el hecho de escucharnos, tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, nos va acercando en ese recorrido que va acortando ese estar en una mentalidad de pobreza que no nos hace confiar en nuestras cualidades últimas, pero sí que nos hace, a partir de la familiaridad, estar muy cerca a tal punto de creer que son parte de nuestra identidad todas nuestras distorsiones emocionales, toda nuestra confusión, que a veces se expresa en estados de ánimo o en una emocionalidad, de lo que vamos a hablar hoy, que promueve más el alejamiento de uno mismo y con los demás. El intrapersonal y el interpersonal.
Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de practicar generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Que todos los seres podamos ser felices conociendo las causas que conducen a la felicidad plena, al sentido de bienestar último, aquel que no depende tanto de estímulos ni de posesiones, sino todo esto que decíamos resumido en un yo estoy aquí, en una expresión de profunda y leal amistad con uno mismo. Esa que nos acompaña en un andar relajado en los aspectos más amables de la vida y en un andar vigoroso, dinámico y creativo cuando recorremos caminos difíciles. Que todos los seres podamos conocer las causas del sufrimiento para no generarlas. Que podamos generar causas de felicidad para uno y para los demás, no generar causas de sufrimiento ni para uno ni para los demás, y que eso sea una expresión de ese vaso comunicante entre nosotros y este sentimiento de humanidad compartida. Lleva tu atención a que descanse en la respiración. Tomando conciencia del cuerpo, vamos a recordar las consignas que venimos compartiendo desde hace varios lunes de relajación, en el sentido de soltar a partir del reconocimiento todo tipo de tensión, tanto física como emocional. No es la relajación en los términos convencionales, sino la relajación de soltar lo innecesario, de soltar tantos accesorios que hemos ido guardando en esta suerte de mochila vital en el que vamos guardando tantas cosas accesorias, útiles en muchos momentos, pero que se nos olvidan luego de descargar de nuestras mochilas emocionales. Las tensiones físicas, las tensiones emocionales, todo eso promueve el punto de quietud, que es fundamentalmente la no reactividad. La no reactividad de la mente que está tan acostumbrada a mantener un constante y bullicioso diálogo consigo misma. Que en estos momentos, ya que estamos hablando de dejar lo que no es necesario, es esto. Relajación, quietud y vigilancia. Y eso es lo que nos permite reconocer que no somos nuestros pensamientos, sí que pensamos, resolvemos, vinculamos información, establecemos estrategias, pero no somos en esencia última nada de ello. Ni tampoco somos nuestras emociones. De hecho, nuestras experiencias emocionales son variadas, muy variadas. Si fuéramos nuestras emociones, estaríamos
experimentando siempre una y no otras. No habría posibilidad de gestión, no habrían estas visitas que llegan, permanecen y se marchan. No somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, ni tampoco nuestros recuerdos, proyecciones, ni tampoco nuestros condicionamientos. Ni nuestros condicionamientos físicos, ni nuestros condicionamientos cognitivos o emocionales. ¿Qué somos entonces? Conciencia. Conciencia pura. Sin nombre último ni forma primera. Una conciencia testigo del cambio, del eterno cambio, pero sin embargo inmutable. Permanecemos integrados en esa suerte de espacio que está por detrás, por delante, por arriba y por debajo de todos los comportamientos o de todos los fenómenos de nuestra mente, de todo nuestro movimiento mental en forma de pensamientos, recuerdos, etc. Permanece en esa conciencia lúcida, transparente, y ni siquiera busques estar en esa conciencia transparente. El buscador es lo buscado. Simplemente permanece, reside. Y así se te hará más cercana esa experiencia de vívida y traslúcida percepción, impregnada de una ternura última, incondicionada. Muy bien. Pues hoy la propuesta, que es posible que no se agote y que continuemos la próxima semana, tiene que ver con esta idea de la libertad emocional. Si somos auténticamente libres de gestionar nuestras emociones o si somos prisioneros de nuestras emociones. Si es un mito o si es una realidad. Pero esto, como para tener un abordaje medianamente ordenado, necesita un poco algún contexto. Así que lo primero que podríamos preguntarnos es, cuando hablamos de emociones, y en el budismo hablamos mucho sobre las emociones,
En otras tradiciones también, las tradiciones o las ciencias contemporáneas hablan de las emociones. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, hablamos mucho de nuestras emociones. Así que podríamos preguntarnos de qué estamos hablando cuando decimos emociones y qué conocemos de ellas. Solemos establecer a veces una relación un tanto caótica con nuestros estados emocionales, una relación de cercanía o de distanciamiento, de disfrute o de rechazo. Y es un tema muy interesante, el de las emociones. Y a mi entender necesita, y con esto tampoco estoy descubriendo la fórmula del agua tibia, pero para mí me complace pues un acercamiento multidisciplinar, metódico, reflexivo, antes que la pronta censura o crítica habitual con que condenamos a las emociones. La idea es desarrollar un enfoque que colabore en el desarrollo de una provechosa gestión emocional de algo que nos ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos emocionando. Y cuando digo emocionando no es esas lloreras que cada tanto pues la vida nos invita a que descarguemos ríos de lágrimas, ni tampoco esa excitación de bienestar o del gol de nuestro equipo favorito. Todo el tiempo nos estamos emocionando. ¿Por qué ocurre esto? La emoción en principio es un proceso automático y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces reclamamos y nos reclamamos sobre nuestra reactividad emocional y es importante antes de criticar, censurar, despreciar, señalar, saber que es un proceso automático. Pero que esto no nos diga, pues bueno, pues si es automático no hay nada que hacer con ello. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. De hecho, gran parte del budismo está destinado en cuanto a enseñanzas, a reflexiones, a exploraciones cognitivas, intelectuales, especulativas y el de la práctica meditativa, a estudiar esta complejidad emocional y cómo podemos hacer de ella el mejor uso. La emoción entonces es un proceso automático que está modelado por nuestro recorrido evolutivo y vamos a decir sazonado, ahí con una pizquita de sal, que es la que le ponemos nosotros, nuestra historia personal, y no es el sazonar voluntariamente como hacemos con nuestras comidas, sino que tiene que ver fundamentalmente con nuestro recorrido vital y todos los elementos que han intervenido en nuestro recorrido vital. Nuestra cultura, nuestra familia, nuestro entorno, bien. Las emociones y estos procesos automáticos, y de allí que sean casi instantáneos, los vivimos tan rápidamente porque nos dan a entender nuestro estado de ánimo. Hay que hacer una diferenciación también entre los estados emocionales y los estados de ánimo. La emoción es algo que irrumpe de manera intempestiva, tiene tal vez una duración menor, aunque su expresión es muy fácilmente identificable. El estado de ánimo es más como una atmósfera, podríamos decir. No siempre su aparición, no siempre es fácilmente identificable. Nos hemos encontrado a veces con estados de ánimo que decimos no es ni esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá. Es esto que no sé, pero que está aquí. Su descubrimiento es algo más lento, no es fácil de definir y es más duradero. Pero en realidad no, a lo que iba, que el pulso que nos da nuestras emociones es darnos a entender cómo estamos con eso que nos está sucediendo. Ahora, luego, y este es el punto interesante, luego nosotros podemos ver si esa primera lectura de cómo estamos con lo que nos está sucediendo
pues sí, sí es algo razonable, no sé, estos pequeños sustos que a veces te dan por bromear tus amigos, o un pequeño susto, alguna inquietud, y enseguida pues te recompones y ves que ha habido una distorsión allí porque había poca luz en un rincón, bien, y ya reconoces lo que es e inmediatamente dices, pues este temor no se corresponde con lo que me está sucediendo, no hay ninguna amenaza. Así que allí se calma mucho el estado emocional. Pero también lo interesante de esto es que nos pone en alerta de decir, cuidadito, que hay aquí algo que nos está posiblemente amenazando en lo físico o en lo emocional, y es importante que despiertes y prestes atención. Pero muchas veces nuestros sesgos cognitivos, nuestros condicionamientos, estos condimentos que le ponemos a la situación, pues a veces lo pasamos de sal a la comida. Decía esto, que nos da a entender nuestro estado de ánimo frente a la situación y nos orienta hacia la adaptación de una circunstancia en particular. Es adaptativo, nuestros estados emocionales, y por eso es que generan reacciones fisiológicas, psicológicas y conductuales. El estrés es el de todos los animales, incluido nosotros, es el ejemplo más evidente. Ante un estado de amenaza, pues las reacciones fisiológicas, psicológicas y conductuales te dicen, pues aquí hay un serio problema, lo enfrentamos o huimos, y vamos a utilizar todos los recursos que tenemos para una cosa o para otra. Aunque este proceso es mucho más complejo y más rico que estas pinceladas de trazo gordo que estoy dando ahora. La mayor parte del tiempo, las emociones nos prestan un valioso servicio. Así que aquí voy a romper una lanza a favor de las emociones, que a veces tan vilipendiadas están por cierta ligereza, que entiendo que en el budismo solemos a veces, no el budismo, sino los que nos acercamos al budismo, con el que solemos a veces tratarla, porque tenemos que diferenciar también dos recorridos que el mismo Buda lo citaba, y dicho así también muy esquemáticamente. El Buda no habló de otra cosa más que del sufrimiento y la liberación del sufrimiento. Y la liberación del sufrimiento, que es la aspiración máxima y la esencia medular del budismo, pues sí que desde ese punto de vista los estados emocionales, aún los estados emocionales que podríamos categorizarlos en un contexto más amplio como amables, agradables, serán considerados también como fuente de sufrimiento. Pero también el mismo Buda lo decía y el mismo Buda lo promovía, no solo es la liberación del sufrimiento, que eso es también explorar las concepciones, o más que las concepciones, la visión última del budismo, está el alivio del sufrimiento. Y en el alivio del sufrimiento, que el mismo Buda lo proclamaba, con tantísimas enseñanzas registradas en los sutras que tienen que ver con la convivencia, no solo en la sangha monástica, sino en la sangha comunitaria, la familia, la actividad comercial, etcétera, etcétera, toda la actividad social. En ese aspecto del alivio del sufrimiento está este vaso comunicante también con las ciencias contemporáneas. El alivio del sufrimiento y la extinción o el agotamiento último del sufrimiento. Entonces, vamos a abordar esto del alivio del sufrimiento y podemos comenzar ordenando esto, que la mayor parte del tiempo nuestras emociones nos prestan un valioso servicio, al hacer que nos ocupemos en general de lo que es realmente importante en la vida. Bien sea que nos proporcionan placeres de muy distinto tipo, pero también reconocemos que a veces nos meten en lío. Las dos miradas. Y ello sucede cuando nuestras emociones y nuestras reactividades emocionales no resultan adecuadas, resultan inadecuadas. Por eso, en este contexto del alivio del sufrimiento, me gusta hablar de emociones adaptativas y de emociones desadaptativas. Hay cierta inercia a resaltar este aspecto más conflictivo
y más inadecuado de nuestras reactividades emocionales. Lo problemático, ¿sí? El aspecto más difícil, los líos en el que nos meten las emociones. Y a veces solemos valorar a las emociones como algo en sí mismas negativas, ¿eh? Y que crean y hace creer que la propuesta budista en su totalidad es la de reprimir o anular el estado emocional o nuestras emociones. He escuchado tantas veces yo y mis emociones, yo y mi ego con un tono culposo que recrean una suerte de un budismo punitivo, policíaco, que señala con el dedo acusador al yo y a las distorsiones emocionales. También podemos explorar que esta suerte de mala prensa que tienen las emociones sea tributarias en Occidente, donde durante muchos siglos primaron en nuestras sociedades la prevalencia de la razón sobre las emociones. Algunos ejemplos. Platón. ¿Qué decía el bueno de Platón? Pues afirmaba que las emociones eran caballos salvajes que tenían que ser refrenados por el intelecto. Descartes nos dejó el famoso pienso, luego existo, poniendo entonces en situación claramente la preeminencia del intelecto, de lo racional, sobre lo emocional. Pascal recordaba que la inteligencia de las emociones, o recordaba la relación entre las inteligencias y las emociones, diciendo que el corazón tiene razones que, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Mm? Y en nuestros días, en las conversaciones coloquiales, escuchamos tanto una cosa como la otra, tanto te digo una cosa como la contraria, ¿no? A veces decíamos, confía en tus sentimientos. Y al tiempo, a lo mejor, a la misma persona, escuchamos que nos dicen, eres demasiado emocional. Tienes que ser razonable y tienes que controlarte. Ha permeado esta idea de que la manera correcta ante los peligros de la supuesta pérdida de control emocional es ser razonable y reprimido. Pero, otra vez, rompiendo una lanza a favor de las emociones nos preparan para la acción adaptativa. Lo social, lo motivacional, entre sus funciones más importantes. Pero también tienen una bella misión las emociones. Nos despiertan cuando las hojas aplauden al viento, cuando la enfermedad se convierte en sanación, cuando la soledad se convierte en compañía, cuando las diferencias se convierten en armonía, cuando el aburrimiento se convierte en alegría. Nos llevan también a contemplar toda obra bella y magnífica antes que se encoja en la oscuridad para volver a mirarlas una y otra vez. Y a veces esa mirada una y otra vez nos ayudan a curar a nuestros ojos rasgados por el dolor. Definitivamente, si entendemos que tenemos que desprendernos de las emociones, que esa es la propuesta budista, sería lo mismo que pedir un refresco sin burbujas. Esa sería la vida, como un refresco sin burbujas. El budismo, en una parte, es una extraordinaria ciencia de la mente y tiene mucho que aportar en este tema. Describe con precisión las causas que le dan nacimiento a las emociones, describe con precisión cómo afectan también a quien experimenta, tanto a uno como a los demás, nuestros estados emocionales, porque es capaz de diferenciar con una clara precisión el impacto que producen las emociones en uno y en los demás. La realidad, esto que llamamos realidad, la realidad que percibimos, refleja nuestro propio estado emocional y nuestro propio estado de ánimo. En definitiva, refleja nuestro propio estado de conciencia. Y jamás podremos explorar esto que llamamos realidad sin hacer al mismo tiempo una exploración de nosotros mismos. Esta es la parte de la introspección. No solo porque somos parte de esa realidad, sino porque fundamentalmente somos los creadores de eso que llamamos realidad. Así que una de las razones fundamentales de la incomodidad, el dolor y la frustración que a veces nos causan las emociones es que muchas veces la reactividad que impulsan tienen muy poco sentido en nuestra vida y si las consideramos a la luz del recorrido evolutivo de nuestra especie, veremos que
todavía, tributario de nuestro recorrido evolutivo, tenemos reacciones adaptativas que no se condicen con nuestro entorno. Algunas sí, otras no. Fundamentalmente, la herencia, esa herencia que hemos recibido de nuestro recorrido evolutivo es que fundamentalmente nuestro cerebro se ha predispuesto más para la seguridad y estar alerta a la amenaza antes que a la felicidad, a la reproducción para no permitir la extinción de la raza del individuo, y ha propugnado también el carácter individualista de que se fije más en el individuo que en su grupo, o en su grupo más que en la total de la sociedad. Sin embargo, si conectamos a fondo y plenamente con nuestros estados emocionales, confiando en nuestra naturaleza y en nuestras cualidades más profundas, estos estados emocionales disruptivos, disfuncionales, dejarán de ser un problema de vivencia interna y de manifestación externa. Tendremos un contacto más estrecho con nuestro rico mundo emocional y de esta manera nos haremos más transparentes para nosotros, más transparentes para el mundo y más transparentes para leer el mundo. Y habrá en esa transparencia una claridad mayor que irá apaciguando esta guerra entre nosotros y las emociones, entre nosotros y nuestras proyecciones, entre nosotros y nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Vamos a trabajar ahora con el medio hábil de la práctica meditativa, pero también es justo resaltar que esto de explorar las emociones, que lo estamos haciendo aquí de una manera muy coloquial y me estoy basando, debo decirlo, en un artículo que se publicó en la revista Buddhistor con la que colaboro y se publicó hace un tiempito. Y esto es un desarrollo coloquial, pero aún así, si nos dedicáramos o nos inclináramos a un estudio profundo de Lorik, por ejemplo, ¿no? Como en la tradición Gelugpa o en la tradición de las otras escuelas, iremos estudiando la formación del pensamiento, la formación del yo, lo que son los perceptores válidos, la forma de percibir, bien, toda esa riqueza extraordinaria, pues también podemos, ¿por qué no?, acompañarnos con la riqueza que nos puede proveer nuestro entorno occidental, que al mismo tiempo podemos estar trabajando con otro tipo de apoyo terapéutico. El Dharma es capaz de, tiene la sabiduría más que suficiente para acabar con el sufrimiento total, extinguir de manera total el sufrimiento. Pero debemos preguntarnos con honestidad, en qué punto estamos nosotros. Porque podemos tener todas las instrucciones en un libro, en un papel y estar delante del maestro cualificado, pero nuestro desarrollo personal a veces necesita, y esto es importantísimo resaltarlo, necesita a veces de otras ayudas, de otros soportes. Así que nuestro rico mundo terapéutico en Occidente, en Oriente también se está extendiendo, pues ¿por qué no? Puede ser en su diversidad de la psicología conductual, la psicoterapia existencial, no sé, tantísimas variedades que hay, encontrar allí un soporte. Ahora vamos a trabajar nosotros un poquito con esto que también en los 4 fundamentos de la atención plena, el Satipatthana Sutra, están allí muy presentes, que también en un punto, no necesariamente o dependiendo de nuestro entrenamiento, será una herramienta para trabajar con ella en el momento que estamos interactuando y en el momento que nos están sobrepasando las emociones, pero sí que podemos recomponernos y trabajar con ellas en esa suerte de laboratorio que es nuestro cojín o nuestra silla de meditación. En Satipatthana Sutra, la atención al cuerpo, de hecho, una de las tantas maneras de explorar las emociones, afirmarán que primero se emociona el cuerpo y después nuestro aspecto más cognitivo, más intelectual, es capaz de reconocerlo. ¿Quién no ha expresado o ha sentido la expresión emocional en el cuerpo?
Desde la inquietud en el abdomen, la opresión del pecho, la alegría, la respiración entrecortada, bien sea por el enojo, bien sea por un impacto emocional, alegre o conmocionante. La atención al cuerpo, la atención a las sensaciones, es decir, todo lo que es lo sensorial, que también en un paso posterior nos va desarrollando o va teniendo su correlato emocional. Me gusta el tiempo frío, me gusta el tiempo cálido, me gusta este sabor, me gusta lo que escucho, rechazo lo que escucho, no me gusta lo que huelo, me desagrada lo que veo. Hay una percepción sensorial y luego, de forma casi inmediata, hay una etiquetación a partir de este malestar básico de me lo quedo, lo rechazo o todavía no sé muy bien en qué cajón ponerlo. La atención al cuerpo, la atención a las sensaciones, la atención a los contenidos de la mente y la atención a la mente. Vamos a tratar muy, ¿cómo decirlo? Muy sintéticamente, sucintamente, poner estos 4 puntos en uno. Venga, a la postura del cuerpo y demás, lo que ya conocemos. Ok, gracias. La atención al cuerpo, que en realidad es atención a la forma. Así que esta atención la puedes desarrollar luego en el andar por nuestro barrio. Muy bien. Volvemos a lo nuestro. La atención a las sensaciones, lo auditivo. La atención fundamentalmente descansa en el cuerpo. El cuerpo también es el territorio donde algunas sensaciones se expresan, temperatura, la táctil. El punto aquí importante es que estés dispuesto a rendirte y no temas. Aquí la rendición es la no lucha. Rendición, no lucha, es dejar a un lado ese pulso constante de contarte historias. Todo el tiempo nos estamos contando historias. Y ahora en este punto de relajación, quietud y vigilancia, no es necesario que nos contemos ninguna historia porque no hay nada que resolver, no hay nada con lo que interactuar, no hay nada que decidir. Podemos integrarnos en ese espacio silencioso detrás de la mente en movimiento. Estate dispuesto a rendirte, a dejar por un momento ese pulso constante de contarte historias, de compartir opiniones contigo mismo. O proyecciones. Observa y permanece en esa observación del silencio y el espacio ininterrumpido del que todo surge. Quédate quieta y reconoce la mera presencia. Permanece en esa apertura espaciosa desde donde puedes percibir la gran danza de toda manifestación
pero permaneces en ese punto antes de que aparezca el yo pequeño a tocar el mundo. Descansa en la presencia como propia presencia. El soporte, si lo necesitas, es simplemente estar atento, serenamente atento a inhalar y exhalar. Lo vamos a hacer durante los próximos 10 minutos.
Una manera poco amable y además menos eficiente de gestionar la expresión o las expresiones desadaptativas de las emociones es batallar contra ellas. Y es una causa perdida, por la simple razón que la energía del combate es la misma que la del conflicto. Un incendio no se apaga con gasolina. Esto por un lado. Y también podríamos explorar esta idea que así como no hay flor que no haya nacido de una semilla, ni semilla que no haya germinado en la fértil generosidad de la tierra, la hospitalidad del espacio donde se expresa y el cielo que le cubre, recordamos que de manera similar así lo hizo el Buda en todos sus años previos al florecer, antes del florecer máximo de su naturaleza búdica, de su interior más profundo. La tierra, podríamos decirlo metafóricamente, sostenía su búsqueda. El espacio albergaba todo su sentir y el cielo era una suerte de ecuánime testigo. Y eso es lo que podemos recuperar nosotros metafóricamente, es a reconstruir esa idea cuando nos sentamos a meditar. La tierra sostiene nuestra búsqueda, aunque estemos quietos, inmóviles. El espacio de nuestra mente alberga todo nuestro sentir, cansado, entusiasmado, fatigado, vital, enojado, contento, lo que fuere. Y al mismo tiempo, la conciencia es tan abierta como el cielo y esa es la ecuanimidad de su capacidad de testificar, de ser testigo. En sus momentos previos a la liberación final, Mara, el demonio, hoy podríamos decir nuestras proyecciones neuróticas, le amenazaba o le seducía al Buda con tal de que no descubriera la verdad, porque sabía que en eso le iba su propia existencia. Como alguna vez, ayer también lo comentaba, es como un cancerbero, esta imagen la he utilizado varias veces, como un cancerbero que va a tratar muy bien a su prisionero, pero nunca le va a dar la libertad. Porque en cuanto le dé la libertad al prisionero, se disuelve su identidad, la de carcelero. Entonces, nuestras neurosis, y esto permítaseme el término, porque también en el ámbito psicológico esto requiere o es a partir de aquí podemos encontrar expresiones más ricas, más precisas, pero vamos a tomarlo en un tono coloquial, ¿sí? Nuestras neurosis, estas reacciones intempestivas, esas moscas que nos andan rondando todo el tiempo, precisan de la misma, no podemos abordarlas con la misma energía que las produce. Yo creo que era Einstein quien lo decía, que no es muy inteligente resolver un problema con aquello que lo ocasiona. Resolver un problema con aquellos elementos que lo ocasionan. Por eso la propuesta en un punto, y dependiendo de las circunstancias, pero en un punto la propuesta mayor del budismo es observa, discierne, reposa. Y así es como el Buda y como nosotros podemos liberarnos de ataduras, de viejos agravios que nos hemos regalado nosotros mismos, de viejos tics emocionales que nos siguen aún acorralando o que nos llevan a perdernos en laberintos emocionales de los que paradójicamente sabemos muy bien cómo salir, porque sabemos cómo entramos a ellos. Así que
toda la enseñanza y los medios hábiles del budismo, habitualmente esto que llamamos práctica, los medios hábiles. Por un lado, la visión, el camino y el resultado. La visión, la reflexión profunda, metódica, ordenada, ¿no?, que explora la esencia misma de la enseñanza. El camino, cómo vamos desarrollando nuestro propio recorrido personal, espiritual, vital. Y los resultados, aunque sean menores, aunque no sean estables, pero son muy valiosos. Y ya llegaremos a un resultado último. Pero mientras tanto, vamos aliviando el sufrimiento en esta idea de liberarnos de manera total del sufrimiento. Pero no le desdeñemos esto de aliviar nuestro sufrimiento. Tampoco nos malcriemos. Busquemos allí un punto equilibrado. Toda la enseñanza, todas las enseñanzas y los medios hábiles del budismo están señalando todo el tiempo tus cualidades últimas. Alguna vez decía, están de tu lado. Así que ahora ponte tú también de tu propio lado. Porque las enseñanzas y la práctica, y fundamentalmente la experiencia, nos muestran que la emocionalidad puede ser conflictiva, pero siempre es condicionada y por lo tanto es temporal y maleable. Y no se te señala como el hacedor único y responsable de la confusión emocional, el resultado, sino que se te ayuda a hacerte responsable. Este es el punto de maduración mayor, el de la responsabilidad. Basta de dejar de culpar a todo el mundo todo el tiempo y empecemos no a culparnos, sino a observarnos nosotros mismos, haciéndonos responsables y observándonos que somos agentes activos que generamos causas de dolor y de sufrimiento a nosotros y a nuestro entorno, también de felicidad y bienestar. Así que desmontamos unas y tratamos de promover otras. Esto es un enorme empoderamiento, el Dharma, todo el tiempo te está empoderando. En esta apertura lúcida que nos ofrece la bodhicitta, esta idea de corazón-mente despierto, se puede observar, desde ella podemos observar el torbellino de emociones y de pensamientos que corren por la mente desde una realidad más amplia y fresca que esa suerte de ensimismamiento claustrofóbico al que llevan las emociones desadaptativas. El encuentro de hoy tenía por título, bueno, lo sigue teniendo, conozcamos las emociones, porque esto es conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos, estamos conociendo a los demás. Más o menos a todos nos pasan las mismas cosas. Queremos liberarnos, ¿qué hora es? ¿No? Tenemos un ratín todavía. Queremos liberarnos de nuestras emociones desadaptativas y afianzar las emociones adaptativas. Pero sería una falta de amorosidad amable o autocompasión añadir solo críticas hacia uno mismo, sumando resentimiento y culpabilidad que solo dificultan los procesos de reparación y cicatrización de nuestras heridas emocionales y psíquicas. Con esta actitud tan poco reconfortante no nos abrimos a la fortaleza propia ni a la sanación. Esto es tomar refugio. Explorar y desvelar si la libertad emocional es un mito o es una realidad nos conduce a ocuparnos de nosotros mismos. Tanto de nuestros engaños como de la capacidad de ser felices, desarrollando al mismo tiempo otros aspectos virtuosos como la compasión, la generosidad, la paciencia, la diligencia, las 6 paramitas que estaremos estudiando el próximo bimestre. Se ha colado un anuncio comercial. Como seres humanos tenemos la extraordinaria capacidad de regular nuestras emociones. Richard Davidson, doctor en psicología, neurocientífico,
que ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar las relaciones existentes entre el cerebro y las emociones, sostiene que la felicidad y la compasión pueden ser consideradas como el producto de habilidades inherentes, presentemente inherentes en nosotros, y que el adiestramiento mental puede mejorar. La parte cognitiva y la parte emocional van trabajando en esta idea de nuestro proceso y de nuestro trabajo espiritual. Cuando atravesamos dificultades, solemos sentirnos desvalidos y a veces sin esperanza. Pero aunque nos cueste asumirlo, es el momento en que nuestra mente puede desplegarse y crecer en lugar de tomar lo ocurrido como otra afirmación más de nuestra debilidad o incapacidad. Podemos tomarlo como un paso más hacia el desarrollo total de la compasión, de la presencia compasiva, lúcida, abierta, despierta, de manera tal que podemos promover un estilo de comunicación en que esta espontaneidad humana se irradia de manera tal que podemos abrirnos sin condicionamientos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y esto implica trabajar con nuestra cordialidad esencial. Esto implica desarrollar amabilidad hacia nosotros mismos y podemos diferenciar, lo hemos estado haciendo este fin de semana en el curso del compromiso compasivo. Hay aquí algunas amigas que me acompañaron en el que explorábamos esta idea de la autocompasión, que no era esta cosa ñoña de simplemente decirnos cosas bonitas y comer cosas ricas, sino un compromiso muy serio, contundente, cálido, tierno, pero con un punto también de clara presencia y de discernimiento profundo. Ver también cómo la diferencia entre la autocrítica y una autocorrección compasiva, que no era un tema menor. Hay estudios en los que se afirma que la autocrítica tiene que ver incluso con la inflamación del ego. Que no lo estoy diciendo bien, que la autoafirmación, no la autocrítica, sino la autoafirmación, y el generar este pulso de darnos ánimo constante y sin más, puede generar cierto estado de orgullo. En cambio, una idea compasiva, activa, en el que nos afirme nuestras cualidades últimas, nos permitirá este desarrollo y esta confianza, liberándonos de las garras de un ego que acabe convirtiendo todo en un proyecto pues limitante. Como la idea de la autocrítica, que suele estar asociada con lo mal que lo hemos hecho, con lo mal que no lo hemos hecho, con lo que debiéramos haber hecho de una manera o de otra, que suele estar relacionada con la vergüenza, con una crítica desmedida, podríamos reemplazarlo con una mirada honesta, cruda y al mismo tiempo compasiva, de reconocer, pues bueno, que a veces nos salimos de la carretera, pero que podemos volver a la carretera principal. Decía que el compromiso compasivo, siguiendo un poco con la inercia de este fin de semana, significa trabajar con nuestra cordialidad esencial. Y esto es desarrollar esa amabilidad hacia uno mismo para a continuación poder irradiar esa amabilidad a los demás. Y así es como podemos ir tejiendo una suerte de entramado que nos permita relacionarnos del mismo modo que lo hacemos con nosotros mismos, entre nosotros y con todos. Los objetivos habituales de nuestra sociedad y de casi todos los estamentos que la componen son fortalecer mucho la individualidad y la competencia a través de este culto a la personalidad extrema, ¿no? Podríamos entender que a veces eso es acallar a la razón, silenciar al corazón, que está más relacionado tal vez con la represión. Para el budismo, la mente es una única cosa con el corazón y se puede desplegar en esta apertura sabia y compasiva
recibiendo el mundo y viendo a todos como a iguales, más allá de nuestras ideas y prejuicios, incluso más allá de las determinaciones que tenemos que adoptar, y a veces con firmeza. Que no se trata de todo está bien y perfecto y darnos besotes y abrazos de manera tonta y ñoña, sino que aunque haya que decir adiós, no y con contundencia y severidad, que eso no vaya asociado al daño, a la intención de hacer daño al otro, o que no genere esto rencor y un apego al conflicto y al odio con el otro. Pero para poder sentir a los demás iguales que a nosotros mismos, tenemos que ver primero que nosotros somos iguales. Y eso es trabajar con ese pulso tan competitivo de nuestra sociedad. Comprobar, en principio, que no hay diferencia entre nuestro sufrimiento y el sufrimiento del otro. Que nuestras cualidades, este es el otro punto, y las cualidades de los demás son idénticas. Y que unos y otros todos deseamos este profundo sentido de bienestar y de armonía. Y esto será el gran paso para la meditación que inspira al amor nacido de igualarse con los demás. Este sentimiento de comunidad compartida, tan necesario en estas épocas tan complejas. Un sentimiento de comunidad, un sentimiento de identidad comunitaria, que nos ayude a considerar de la manera más posible a los demás tan dignos de nuestro amor como nosotros somos tan dignos de nuestro amor y del amor de los demás. Vamos a meditar unos minutitos que nos quedan. Para los más nuevos, los que más tiempo lleven meditando, para toda la misma instrucción, que es descansa de ti mismo. Así que siéntete a gusto contigo mismo. Tal vez la postura que refleja esa predisposición amistosa, ese sentimiento de dignidad, y esa sensación de completud, si es que existe la palabra, de sentirse completo. Un estado libre de temor. Observa el poder de las tendencias latentes de conversar contigo mismo y cede. No pongas resistencia, cede. Otra vez la figura tan recurrida del espacio y las nubes. Relaciónate con esa apertura espaciosa. Al espacio lo suelen surcar suaves brisas o vientos huracanados. Y podemos encontrar ahí metáforas de nuestros estados emocionales. Pero el espacio no es ni más ni menos espacios porque haya más brisas, más vientos huracanados, menos vientos huracanados. El espacio es espacio. La lúcida transparencia, cálida y compasiva de la mente, está más allá de todos los estados emocionales, los adaptativos y los desadaptativos. Los alberga, los contiene, los promueve y los gestiona. Y a este punto de gestión oportuna, de reconocer y desmontar los procesos de las emociones desadaptativas y reconocer e incrementar los procesos de las emociones adaptativas, a este camino lo conduce el silencio. Toma posición firmemente a favor de la verdad, de tus cualidades últimas. Mantén la atención en el corazón.
Persevera en medio de cualquier incomodidad, resistencia, aburrimiento, tensión, picazón, teléfono que suene, lo que fuera. Esa conciencia lúcida y despierta no es el resultado de un trabajo agotador o de proceso alguno. La conciencia ya es eso en lo que cualquier esfuerzo es posible de ser observado. Como lo dice el viejo dicho, lo que estás buscando es desde dónde lo estás buscando. Inhala y exhala. Está más allá de la voluntad, solo lo registras con esa presencia abierta y lúcida. Sabes que metafóricamente podemos encontrar allí la idea de que te comunicas con el mundo, recibiéndolo e incorporándote a él.
No importa las veces que te distraigas, porque tantas otras veces estás reconociendo la distracción, con lo cual estás estabilizando la atención. Y al mismo tiempo vas practicando el mero reconocimiento, por lo que no le sumas crítica, ni enojos, ni irritación cada vez que descubres la desatención. Simplemente eso es lo que está sucediendo. Observas el suceso y no lo transformas en un acontecimiento. Jugando un poco con esta idea, simplemente observas aquello que sucede y no lo transformas en un acontecimiento irritante, deprimente, o por el contrario, excitante. Quédate en la idea de que esto es lo que está sucediendo. En los acontecimientos cotidianos, luego puedes trabajar con estas dos ideas. Reconoces el suceso y respondes al acontecimiento. Y como un reconocimiento que en nuestra práctica están todos los seres sensibles. Lo hacemos de una manera sencilla, humilde, silenciosa, sin aspavientos ni proclamas. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo sentirse seguros, protegidos y libres de todo daño interno y externo. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo estar felices y contentos. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo estar todos los sanos y completos que lo sea posible. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo experimentar fácilmente el despertar. Os quiero proponer, o al revés, me gustaría que me propusieran temas, o que me hicieran llegar algunas preguntas, algunas observaciones, que pudiera ser esto también un momento de encuentro que podemos ir matizando días, lunes en que le dedicamos más parte a la práctica, a algunos días como hoy en la que hay un relato más ordenado que ocupa casi todo el tiempo, pero también podemos trabajar con esta cosa espontánea de, de compartir desde la pregunta y el que responde, desde el Dharma siempre y hasta donde yo puedo obviamente, algunas de vuestros interrogantes o dudas o planteos. Así que lo podéis hacer llegar a la cuenta de Facebook del centro, si me estáis mirando por mi cuenta de Facebook, a mi cuenta, o al correo del centro.